Muy buenos días, queridos estudiantes. Vamos a hablar entonces el día de hoy en comunicación. Tenemos el tema 4, los componentes del proceso comunicativo. Nosotros ya habíamos mencionado que cuando hablamos de comunicación, lo encontramos en tanto seres humanos como animales o en imágenes, todo aquello que nos pueda enviar un mensaje, ¿verdad? Ahora, el día de hoy vamos a ver un poco más sobre este proceso comunicativo y cuáles son los componentes de este proceso comunicativo. Primero recordemos un poquito sobre lo que es comunicación. Sabemos que la comunicación es un proceso mediante el cual se va a transmitir información, ¿verdad? Información o un mensaje desde una entidad hacia otra, llámese emisor hacia receptor, ¿correcto? Tradicionalmente, es decir, el concepto antiguo que tenemos hasta hoy sobre la comunicación, ¿no? Es que sabemos que lo que se intercambian son sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura u otro tipo de señales. Cuando se refiere a otro tipo de señales, puede ser a imágenes, puede ser a través de gestos, ¿no? Cuando una persona realiza el gesto de mover su dedo, pues sabemos que está diciendo que no, o mueve la cabeza nada más, dice que no, ¿no? Cuando el perrito tiene hambre, pues él mismo viene y trae su plato. No te dice que tiene hambre porque tú sabes que un animal no habla, pero el hecho de traer su plato ya te indica pues que este perrito quiere que tú le des, ¿no? Que le des su comida. Ahora, cuando hablamos de comunicación en estos tiempos, estamos hablando ahora de comunicación digital, ¿no? Estamos en una era digital en el cual ahora pues están primando la comunicación vía WhatsApp, por ejemplo, en el cual se utilizan los famosos emoticones, que encuentras caritas ahí con corazones, caritas con guiños, molestos, ¿no? Y todo esto también nos envía una información. O incluso el hecho de dejar, como dicen, en visto a otra persona, también nos está enviando una información, a pesar de que no está hablando. Nosotros sabemos que esos dos check azul quiere decir que la persona ya lo vio, pero no quiere responderte o quizá no tiene tiempo para responder. Entonces, al hacer ello, también estás enviando una información. Y todo esto es comunicación. Por eso el día de hoy vamos a ver que no solamente existe la comunicación verbal, que es a través de palabras, sino tenemos también a la comunicación no verbal, en el cual no vamos a utilizar palabras. Podemos utilizar gestos, movimientos, colores, pero en ningún momento utilizamos palabras. ¿Cuáles son los elementos que tiene el proceso comunicativo? El primer elemento que vamos a ver y que tú ya lo conoces es el emisor. Cuando hablamos del emisor es aquella persona que va a transmitir, que va a enviar, ¿no? Un mensaje, ¿correcto? Una información. Pero cuando hay un emisor, pues también hay un receptor, que es aquella persona que va a recibir el mensaje, ¿correcto? Ahora, para que estas dos personas tengan una comunicación efectiva, pues tienen que manejar el mismo código. Y cuando hablamos de código, hablamos de aquellos signos que se utilizan para crear el mensaje. Si hablamos de signos, pueden ser palabras, por ejemplo, ¿no? Las letras, la P, la A, la B, se unen y forman palabras. Estos son signos. Cuando hablamos de gestos, ¿no? El hecho de guiñar el ojo o de repente una persona sonriente, quiere decir que está feliz, que algo bueno le ha pasado en el día. Cuando utilizamos símbolos, de repente ves por ahí el símbolo de la paloma, ¿qué te simboliza? Te simboliza la paz. Entonces, aquí todo lo que te he mencionado son signos.
¿correcto? Y cuando hablamos de código, chicos, hablamos también del idioma que manejan estos dos elementos, tanto emisor como receptor. Si es que ambos están hablando, es decir, están utilizando palabras o la comunicación verbal, llamado también comunicación lingüística, entonces el código va a ser el idioma que manejan estas dos personas. Puede ser el idioma castellano, el idioma inglés, el idioma portugués o el idioma con el cual estas dos personas se estén comunicando. Estas dos personas o estos dos elementos, emisor y receptor, que comparten un código, se envían un mensaje. Este mensaje será toda la información o conjunto de datos que se están transmitiendo, ¿correcto? Imaginemos que la emisora es Johari y el receptor es su compañero Zósimo, ¿no? Y Johari le ha escrito un WhatsApp a Zósimo en el cual le dice, por favor, pásame la tarea, ¿no? Entonces, en este caso sería emisor Johari, receptor Zósimo, el código que manejan sería el idioma castellano y el mensaje que le pase la tarea, ¿verdad? Ese es el mensaje. En todo acto comunicativo también tiene que haber un canal de comunicación. Cuando hablamos del canal de comunicación, tú sabes, en la primaria te mencionaban que podría ser pues el teléfono, ¿verdad? Y la televisión, siempre y cuando la comunicación sea verbal, es decir, a través de palabras. Utilizamos una carta, un teléfono, la televisión, el internet, ¿correcto? Las ondas sonoras para comunicarnos cuando las personas están cerca. Pero cuando hablamos de comunicación no verbal o no lingüística, estamos hablando de aquella comunicación en la cual no vamos a utilizar palabras. Entonces, ahora el canal tiene que ser aquello que me permite que la comunicación llegue hacia mí. ¿Cuál es ese medio físico que hace que el mensaje llegue hacia mí? Imaginemos, si es el árbitro saca una tarjeta roja, ¿a través de qué está llegando esta información hacia mí? A través del canal visual. Si estoy oliendo una rosa y la rosa pues huele riquísimo, o es un perfume, estoy utilizando el canal olfativo. Si es de repente el cantar de un pajarito, pues estoy utilizando el canal auditivo. Si es un abrazo de otra persona, entonces estaría utilizando el canal del tacto. Entonces, cuando estamos hablando de comunicación no verbal o no lingüística, tenemos que ver qué canal estamos utilizando, que puede ser canal visual, olfativo, el tacto, auditivo. Es otro tipo de canal, porque sabes que no estás utilizando las palabras, ¿verdad? Bien, también vamos a hablar un poquito sobre el ruido. ¿Qué será el ruido? El ruido son aquellas distorsiones que van a influir en la recepción del mensaje original. Pueden ser tanto del emisor como del canal o del receptor, claro. Imaginemos que están conversando en el mismo acto Johari con Zósimo y en ese momento se fue la señal del internet para Johari y ella justo en ese momento le envió otro mensaje a Zósimo, ¿no? Entonces, ese mensaje ya no le va a llegar porque están conversando por el WhatsApp hasta que vuelva la señal de internet, ¿verdad? Que pueden ser en cuestión de segundos o quizá minutos. Zósimo puede pensar que Johari no le está respondiendo, lo está ignorando, pero en realidad es el ruido que no permite que en ese momento le llegue el mensaje, ¿no? Ese es el ruido, que puede ser que se fue la señal del internet, o quizás cuando tenemos nuestras clases virtuales y afuera está pasando el heladero haciendo ruido, o el camión de la basura, ¿no? Ese es un ruido, es aquello que me produce una distorsión en la recepción del mensaje original. Luego tenemos la retroalimentación o también llamado feedback, que quiere decir retroceder. El feedback va a ser la respuesta
la respuesta del receptor hacia el mensaje recibido. Por ejemplo, si tu compañero le dice a tu compañera, ¿me puedes pasar la tarea? Entonces tu compañera le responde, sí, claro, te pasaré la tarea, ¿no? Está respondiendo el mensaje, sí, y a la vez está retroalimentando el mensaje que ha enviado tu compañero, ¿verdad? Entonces, a esto nosotros le llamamos retroalimentación o feedback, cuando la persona o cuando el receptor responde el mensaje y a la vez hace una réplica a lo que tu compañero dijo, ¿no? Es decir, copia lo que tu compañero dijo en señal de respuesta. Por último, chicos, tenemos contexto. Cuando hablamos del contexto, es aquel lugar en donde ocurre el acto comunicativo, ya puede ser en la calle, en la casa, en el colegio, de repente en la cocina, en el cuarto, ¿no? Aquel lugar o aquel espacio físico en el cual ocurre el acto comunicativo. Tenemos las principales características de la comunicación. ¿Cuáles son estas principales? Siempre tiene que requerir de un emisor y un receptor para que el mensaje pueda ser enviado, ¿correcto? Te muestro aquí la imagen, mira, te muestro la imagen. Ahorita o ahora o siempre, en todo momento hay actos comunicativos aunque tú no te des cuenta. El pajarito que está pasando y está cantando te está enviando un mensaje y tú no te diste cuenta, pero hay un mensaje, ¿no? En todo momento se está utilizando el WhatsApp entre todas las personas para comunicarse. Estás caminando y de repente ves a tu vecino que está vestido de negro y justo ahorita en pandemia que dices, uy, alguien falleció en su casa, ¿verdad? ¿Tu vecino te dijo algo? No, no te dijo nada, pero el color de su ropa ya te envió un mensaje. ¿Correcto? Entonces, en todo momento hay un emisor y un receptor, aunque estos no sean conscientes de que está ocurriendo un acto comunicativo. Es un proceso dinámico, constantemente el emisor y el receptor van cambiando de información, es decir, va habiendo una retroalimentación o feedback. Es indispensable para la interacción de los individuos, la comunicación. Si no hubiera comunicación, no habría interacción entre nosotros, ¿no? Pasaríamos sin decirnos nada, sin hablarnos nada, con un solo color de ropa que no simbolice nada. No habría simbolización, ¿te imaginas? No habría una interacción social. Esto favorece la organización social, claro, porque se comparte un código en común, se puede establecer acuerdos, se puede organizar, por eso hay un jefe, coordinadores, profesores, luego siguen los alumnos, entre los alumnos también de repente hay un delegado de aula, ¿no? Gracias a la comunicación, pues hay una organización social. Y es imposible, chicos, que no se lleve a cabo, imposible. Siempre la comunicación es un proceso que ocurre de forma continua, constantemente. ¿Ya, chicos? Bien, y por último, hay tipos de comunicación. Hablamos, o ya te había mencionado la comunicación verbal, cuando yo utilizo palabras, ya sea de forma oral o de forma escrita, también llamado comunicación lingüística. Puede ser de forma oral a través del habla, ya sea vía teléfono, de repente viendo la televisión, o cuando conversas con tu vecino, con tu compañera, le comentas el chisme del día, el cotillado del día, pues ahí estás aplicando la comunicación oral. La comunicación escrita, cuando utilizas las palabras escritas, ya sea a través de una carta, a través de la comunicación por WhatsApp, un mensaje de Gmail, ¿no? La lectura de un periódico, la lectura de un libro, estamos hablando de comunicación escrita. Y por último tienes a la comunicación no verbal, en el cual no vas a utilizar palabras, pero sí puedes utilizar lenguaje corporal, es decir, los gestos, ¿no? Cuando una persona se te acerca mucho, quizás quiere decirte algo íntimo, algo secreto, ¿no? También, mira. Los signos no lingüísticos quiere decir aquellos que no están escritos, como por ejemplo los símbolos, las señales de tránsito, los colores.
y aquellos sonidos sin palabras, como ya te dije, el canto de un pajarito, de repente cuando el árbitro toca el silbato, uy, ahí el sonido significa que ya se acabó el partido, o cuando el policía para un carro y utiliza su pito, de la misma manera, ¿no? Es por eso que tu tarea del día de hoy es realizar 5 ejemplos de comunicación verbal y 5 ejemplos de comunicación no verbal. Te aclara aquí que los enunciados deben estar correctamente escritos. ¿Qué significa esto? Quiere decir que si tú pones comunicación verbal, ¿correcto? Número 1, vas a hacer tu primer enunciado. No quiero que me pongas la carta, me pongas el teléfono, no. Me pones un enunciado correctamente. Ya te dije el año pasado que todo enunciado debe tener, ¿qué cosa? Debe tener un sujeto, ¿qué más? Un verbo y un predicado. Entonces, tú me pones, imaginemos en la número 1, comunicación verbal, ¿no? Luis y María, ahí están los sujetos, Luis y su vecina María conversan sobre el último debate de los candidatos electorales a la presidencia del Perú. Listo, ahí está la comunicación verbal. Número 2, ¿no? Otro ejemplo por ahí, ¿no? Comunicación verbal. Imaginemos, mi papá le envió o le envía a mi mamá una carta por su cumpleaños, ¿correcto? Ahí está. ¿En dónde está la comunicación verbal? En la escritura de la carta, solamente que el enunciado pues está completo, ¿correcto? Nuevamente te replico, no me pongas la carta, el teléfono, no. Un enunciado completo. ¿Ya, chicos? Bien, espero que todo haya quedado claro. De todas maneras, la siguiente clase estamos resolviendo algunos ejercicios sobre este tema y como siempre tenemos nuestra práctica diaria. Bien, chicos, esta tarea lo puedes presentar en estos días hasta el día jueves, ¿correcto? Porque el día viernes ya tenemos el curso de razonamiento verbal. Bien, chicos, un fuerte abrazo para todos ustedes. Nos vemos.